Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este webinar de Life Changing Coaches acerca de valoración basada en el ciclo de alteración del movimiento. Tenía muchísimas ganas de por fin poder hacer un webinar, de por fin poder teneros a todos en un mismo sitio y poder daros bueno, todo el valor que soy capaz de daros, en este caso en formato de webinar. He escogido este tema porque creo que sin duda todos los entrenadores tenemos un gran vacío a la hora de valorar movimiento. Muchos tenemos conocimientos acerca de valorar de manera más analítica, pero creo que esa clave es clave que sepamos valorar movimiento, es clave desarrollar ese ojo clínico que nos sepa simplemente cuando la persona entre por la puerta. Obviamente no vamos a adivinar lo que le ocurre, pero sí que podemos ya tener una idea muy precisa de por dónde van los tiros y qué es lo que le ocurre, ¿no? Vamos a hablar muchísimo de movimiento, vamos a hablar muchísimo de por qué es tan importante entender por qué se altera el movimiento, qué consecuencias tiene a nivel artromuscular y qué podemos hacer nosotros como profesionales del movimiento a la hora de mejorar este movimiento, ¿no? De mejorar esta capacidad física de nuestros clientes, tanto por lo que nos compete a nosotros, es decir, no lo que sea mejorar ese patrón de movimiento, como a la hora de poder decirle, mira, tienes un problema, pero debes empezar a trabajar con el profesional sanitario, ¿no? Pero sea cual sea la decisión que vayamos a tomar de derivar o de no derivar, debemos conocer muchísimo estas limitaciones en el movimiento para luego pues poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a arrancar. Voy a hacerme un poquito más pequeñito para dar más espacio a las letras. Nada, en este caso quiero que empecemos hablando un poco de, ¿por qué me he decidido hacer este webinar, ¿no? Bueno, como os he comentado antes, creo que hay un gran vacío, ¿no? Tenemos muchísimo conocimiento de ejercicios, tenemos muchísimo conocimiento de métodos de entrenamiento, que si entrenamiento funcional, que si entrenamiento calistenia, etcétera, pero claro, debemos entender que esos entrenamientos deben tener una individualización, ¿no? Deben ser específicos para una persona. Si no lo hacemos, pues bueno, cada persona podrá trabajar, podrá entrenar, pero tenemos que tener en cuenta que ese entrenamiento podría estar muchísimo más optimizado, ¿no? ¿Por qué creo que es súper importante que sepamos cómo valorar movimiento y un poco cómo debemos introducir este tipo de valoración en nuestro sistema de entrenamiento, ¿no? Pues porque muchísimas lesiones del día a día tienen que ver con estas limitaciones en el movimiento, ¿no? Entonces, si nosotros simplemente nos limitamos a esa acción aislada del músculo, es decir, no te tocas la punta del pie, ¿vale? Pues vamos a entrenar para que te puedas tocar las puntas de los pies y luego ya pues puedes irte a hacer vida normal, ¿no? No estaríamos, digamos, utilizando todas las herramientas que tenemos disponibles, porque si esa persona luego no sabe moverse correctamente, pues muy probablemente esa lesión o esa molestia pues vuelva, ¿no? Entonces, ¿por qué me he decidido a hacer este webinar, ¿no? Pues porque he cometido muchísimos errores, ¿no? A lo largo de estos 4, ya casi 5 años que llevo trabajando con personas como entrenador personal, y bueno, pues muchísimos de esos errores que yo he cometido los veo en profesionales, ¿no? Que trabajan con personas, ¿no? Al igual que yo. Entonces, pues yo, llamadme raro, pero creo que cuando una persona puede ayudar a otra, creo que no se tiene que quedar parado, ¿no? Y creo que lo peor que puede hacer es quedarse parado y sin duda debe intentar de alguna forma poder ayudar. Obviamente no vamos a poder ayudar a todo el mundo, pero sí que es cierto que esas personas a las que sí que podrías haber ayudado no se merecen que te quedes parado, y creo que en este caso os puedo ayudar a vosotros. Muy probablemente no os pueda ayudar a todos, no va a haber ningún problema. Hay muchísimos profesionales que se están formando en valoración de movimiento, en ejercicio correctivo, y pues muy probablemente lo que yo os vaya a contar hoy digamos que ya lo tengan controlado, ¿no? Pero creo que sí que hay muchos de los que veáis este webinar os puede ayudar muchísimo, y es por ello que me he decidido hacerlo, ¿no? Si hay gente a la que pueda ayudar dentro de mi experiencia y dentro de mi formación, pues ¿por qué no hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a arrancar ya la parte teórica. Vamos a empezar con esta frase de Mark Verstegen, que es el CEO de Exos, que viene a decir algo así como:
Todos tenemos 24 horas en un día, ¿no? A la hora de hacer un plan de entrenamiento, todos podemos ejecutar este plan de entrenamiento, ¿no? Pero la calidad con la que lo ejecutemos va a determinar que lo hagamos de una manera en la que consigamos un alto rendimiento o no. Es decir, todos tenemos la capacidad de entrenar, es muy fácil decir, haz sentadillas, decir, haz este circuito, pero lo que va a tener un efecto sin duda más significativo en los resultados que vayamos a obtener es la calidad de movimiento y es cómo ejecutes ese circuito o ese entrenamiento o, en fin, sea lo que sea, ¿no? Vamos a empezar con esta diapositiva, esto es de Gray Cook. Bueno, un poquito qué consecuencias tiene el hecho de realizar, pues, por ejemplo, un mal movimiento, ¿no? Vamos a, por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de un valgo de rodilla, ¿no? Por ejemplo, es decir, que cuando en lugar de tener la pierna alineada, pues esa rodilla se desplaza un poquito hacia medial, ¿no? Se desplaza un poquito hacia ese eje central del cuerpo. He intentado empezar con cositas más sencillas y poco a poco vamos a ir entrando un poquito más en materia, ¿vale? Bueno, antes de seguir, se me olvidaba, tengo un regalo al final del webinar para todos los que os quedéis hasta el final, o sea que quedaos, ¿vale? Porque al final voy a tener un pequeño regalo para vosotros, os va a encantar, es algo que he estado dándole muchísimas vueltas. Ya os digo que, por supuesto, tanto este webinar como el regalo de después, por supuesto, son totalmente gratuitos. Así que nada, vamos a entrar en materia, pero no os olvidéis que al final tenemos un regalo, ¿de acuerdo? Bueno, como os comentaba, ¿qué consecuencias negativas puede tener este patrón de movimiento defectuoso, ¿no? Podríamos llamarlo. En primer lugar, cuando se da ese patrón de movimiento defectuoso, se incrementa el estrés articular, ¿no? Si la rodilla está preparada para moverse en el plano sagital, ¿no? Y empezamos a movernos en el plano frontal con ese valgo de rodilla, pues bien, se produce un estrés excesivo en los ligamentos, se puede producir una traslación anterior de la tibia sobre el fémur, un sobreestiramiento del ligamento cruzado anterior, también si hay sobre todo demasiada inestabilidad en ese plano frontal, se producirá pues un pinzamiento o una compresión en uno de los dos meniscos y un bostezo en el otro menisco, normalmente el menisco interno, ¿no? Ese patrón de movimiento defectuoso va a ir poco a poco acumulándose, ¿no? Y provocando esos microtraumas sobre los tejidos, ¿no? Que en este caso, pues todas las lesiones por sobrecarga, pues tienen que ver en este caso, ¿no? Con esa acumulación de microtraumas que a la larga, pues dan lugar a esas lesiones, ¿no? Por sobrecarga. Al darse este patrón de movimiento defectuoso, la musculatura no trabaja, ¿no? Correctamente y siempre va a haber unos músculos que van a ganar muchísima rigidez frente a otros, ¿no? Que en este caso pues van a pues en este caso pues pueden inhibirse o pues pueden reducir su participación en un gesto concreto, tener un mal timing de reclutamiento, ¿no? Pero siempre va a haber unos músculos que se van a volver muy rígidos, por ejemplo en este caso que hablábamos del valgo de rodilla, ¿no? Pues por ejemplo esa banda iliotibial sin duda va a estar súper rígida y va a limitar muchísimo digamos el movimiento, por ejemplo en la cadera, ¿no? ¿Cómo responde nuestro sistema nervioso a esta limitación en el rango de movimiento? Pues reduciendo la propiocepción, es decir, si una limitación en el rango de movimiento por ese incremento en la rigidez articular, ese sistema nervioso va a incrementar muchísimo su percepción de amenaza y va a responder reduciendo la propiocepción, es decir, reduciendo ese control motor y reduciendo la capacidad de movimiento de esa articulación. Si nuestra articulación reduce ese estímulo propioceptivo, ¿no? Se produce esa disrupción propioceptiva, pues vamos a provocar desequilibrios musculares. ¿Por qué? Porque podemos empezar a utilizar una musculatura que no estaba, digamos que no debe ser utilizada en ese patrón de movimiento concreto, ¿no? Y es aquí, pues bueno, cuando vienen las lesiones y cuando vienen pues todos estos problemas articulares, ¿no? No tienen por qué ser lesiones, sobrecargas, que ya pues todo conocemos, ¿no? Pues en este caso, pues por ejemplo, podríamos hablar, como os he mencionado, la banda iliotibial que pues va sobrecargándose y se queja, causa pues por ejemplo un desequilibrio muscular entre el tensor de la fascia lata y el glúteo medio, ¿no? Bueno, perdonad mi mala educación, no me he presentado, algunos ya me conocéis, pero quería, bueno, comentaros un poquito quién soy. Bueno, me llamo Jorge Trigueros. Jorge Trigueros es un chaval
Digo chaval porque yo me considero todavía un chaval, hace nada que he estado en la universidad y ya llevo casi 5 años en el mundo laboral y la verdad que el tiempo ha pasado súper rápido. Actualmente trabajo de entrenador personal en el Centro Deportivo Arena Alicante y bueno, como ya los que me conocéis sabéis que me encanta formarme, me encanta la formación, no solo por lo que puedo aplicar al día a día, ¿no? Hay veces que la gente me dice, Jorge, pero ¿cómo haces tanto curso si luego al final con los clientes utilizas 3 o 4 cosas? Yo disfruto, ¿qué os voy a decir? Y aquí que estamos en confianza, a mí me encanta aprender cosas nuevas, aunque por ejemplo ahora que estoy, ahora os comentaré un poco lo que estoy haciendo, pero estoy con el curso de Altis, que en teoría es para velocistas, no trabajo con velocistas, pero yo disfruto aprendiendo cómo se entrena la velocidad, porque independientemente, me da igual que aún no llegue a entrenar nunca ningún velocista, ¿no? Pero siempre vamos a sacar pequeñas cositas de todas las formaciones y bueno, y eso es un poco lo que yo disfruto, ¿no? Y creo que eso luego también a los clientes les un poco como que ellos saben que cuando ellos invierten en ti, tú ese dinero lo vas a reinvertir en formación y ellos están reinvirtiendo, o sea, no solo invirtiendo en entrenamiento, sino reinvirtiendo en que tú constantemente vayas mejorando ese servicio y que les puedas ayudar de una manera, pues, digamos, más amplia, ¿no? Y que tengas más conocimientos a la hora de luego intentar ayudarles con sus lesiones, ¿no? Soy graduado en Ciencias del Deporte, actualmente estoy cursando la certificación AXAS de Valoración, Ejercicio Correctivo, Velocidad y Agilidad. También estoy cursando el Altis Foundations, que llevo ya todo el año, es una formación brutal, que sin duda os la recomiendo. Es densa, pero bueno, creo que cuando dominemos esos conocimientos, la verdad que pues podemos ser unos profesionales brutales, ¿no? También, bueno, tengo de Exos las formaciones online de Performance Specialist, Fitness Specialist, Advanced Strength and Power. También tengo la FMS, no voy a enumerarlas todas, ¿no? También, pues bueno, me he formado con Héctor García, Gropus Institute, bueno, Mike Reynolds, Borja Rubio Trainer en formación de biomecánica de la carrera, con Mario Cañizares en natación, y bueno, también pues tengo la NSCA, tengo el máster de la UMH de rendimiento y salud, y bueno, soy entrenador de tirano nivel 1 y este año, si por fin nos dejan, ¿no? Y ya no hay más virus, por suerte, pues podré hacer las formaciones de DNS1, el Exos Mentorship 1, estas son presenciales, y el nivel 2 de FMS. Bueno, ya no os quiero hablar más de mí, seguimos entrando en materia. Es lo que os comentaba, ¿no? Ya cada uno tiene digamos, su nivel de conocimiento, ¿no? Y al final, pues, no vas a poder ayudar a todo el mundo, pero ahora es un poco, pues, decisión vuestra si creéis que en función de mi experiencia, en función de esta formación que tengo, pues, os puedo ayudar. Si no, pues nada, vamos a pasar un rato de puta madre en este webinar, vamos a intentar que, pues bueno, os llevéis lo máximo y a los que creáis que os puedo ayudar, pues luego os haré ese pequeño regalito, ¿no? que tengo ahí pensado. Bueno, vamos a empezar hablando de la teoría de la neuromatriz, ¿no? Esto lo creó Melzack, ¿no? En el 1989. ¿Qué es la neuromatriz? Es todo ese conjunto de redes neuronales, ¿no? En el que están incluidas las neuroetiquetas, ¿no? ¿Qué son las neuroetiquetas? Son esos pequeños patrones, ¿no? De una actividad cerebral concreta. Una neuroetiqueta muy importante, de la que vamos a hablar muchísimo hoy, es el dolor. ¿Por qué es tan importante esta teoría de la neuromatriz, ¿no? Y de las neuroetiquetas? Pues porque, por ejemplo, en el caso del dolor, especialmente en pacientes con dolores crónicos o con dolores que no tienen afectación estructural, ¿no? Por ejemplo, todos hemos tenido esa persona, ¿no? que le duele la rodilla y que luego la resonancia le sale perfecta, o una persona con dolor de espalda y que luego a nivel de discos intervertebrales está perfecta, ¿no? ¿Qué ocurre con esa persona? Pues que tiene muchísima actividad neural en la neuroetiqueta del dolor, ¿no? Que su sistema nervioso percibe, digamos, muchísima amenaza y el sistema nervioso pues responde, ¿no? Activando a tope esa neuroetiqueta del dolor y generando pues muchísima actividad dolorosa, ¿no? Ahora luego veremos alguna estrategia para reducir esta actividad, esta nocicepción y un poco pues intentar que esta neuroetiqueta del dolor pues baje un poquito su intensidad, ¿no? Vale, seguimos. Vamos a hablar un poquito de las fases y los fenómenos de alteración de... Perdón, que aquí hay una errata, es fenómenos, me falta aquí una
una N, voy a ver si lo puedo... Ay, no puedo corregirla todavía. Bueno, no pasa nada. Bueno, disculpad esa falta de ortografía. Esto es de Todd Hardrock, que tengo este libro aquí, sin duda os lo recomiendo. Está en inglés, ¿vale? Una guía para mejor movimiento, un libro brutal, ¿vale? Por lo menos a la hora de explicar cómo funciona todo este tema de la nocicepción y del dolor crónico, ¿no? Bueno, como sabéis, la nocicepción es esa percepción de amenaza, ¿no? Es como el cuerpo percibe y procesa esos estímulos, ¿no? Nociceptivos. Y claro, esta nocicepción se altera muchísimo en casos en los que hay una alteración del movimiento, ¿no? ¿Qué tipos de nocicepción tenemos? En primer lugar tenemos esa nocicepción primaria. La nocicepción primaria, bueno, sería digamos, esa percepción de estímulos nociceptivos que se produce justo en todos los receptores que tenemos, ¿no? A lo largo de todo el cuerpo. Sabéis que tenemos muchísimos receptores, ¿no? Y desde que ese estímulo, por ejemplo, desde que nosotros, por ejemplo, nos pellizcamos, ¿no? Hasta que notamos esa sensación de pellizco, ¿no? Ocurren muchísimas cosas. Y el primer paso, desde que yo pellizco hasta que noto ese pellizco, ocurre en todos esos receptores que tenemos digamos, por la piel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo recibir ese estímulo, pero si mi sistema nervioso no lo procesa, que en este caso es la nocicepción secundaria, que ahora vamos a hablar de ella, pues bueno, no se va a producir ese dolor, el sistema nervioso no va a responder produciendo esa sensación, ¿no? de dolor. Por lo tanto, esa nocicepción primaria sería estos pequeños estímulos, ¿no? que recogen los receptores, pero que todavía no ha llegado al sistema nervioso. En segundo lugar, tenemos una nocicepción secundaria. Una vez ese estímulo ya ha sido recogido, ¿no? Ese input ha sido recogido por los receptores, llega al asta dorsal de la médula espinal, y ese asta dorsal tiene digamos, un umbral, ¿no? de sensibilidad, ¿no? Cuando ese estímulo es significativo, ¿no? Es suficientemente intenso, ese asta dorsal manda esa señal al sistema nervioso, y el sistema nervioso ya lanza el output y decide qué nivel de dolor o qué intensidad de dolor vamos a sentir, ¿no? Por lo tanto, esa nocicepción secundaria sería una vez nuestros receptores recogen el estímulo, cómo se procesa hasta que llega al sistema nervioso y se lanza ese output, que en este caso pues puede ser dolor, puede ser picor o lo que sea, ¿no? ¿Cuándo se altera esta nocicepción? Pues cuando ocurre la sensibilización periférica. La sensibilización periférica es cuando ese umbral digamos, de estímulo de los receptores es muchísimo más alto, se aumenta muchísimo ese umbral de disparo y estamos súper sensibles a que cualquier estímulo nos provoque dolor. ¿Cuál es un ejemplo muy claro de esto? Los pacientes con fibromialgia, las personas con fibromialgia, cualquier tipo de estímulo les provoca dolor, tienen una hiperalgesia brutal y sin duda son personas en las que es muy complicado trabajar, ¿no? Porque prácticamente pues, cualquier estímulo les provoca dolor, ¿no? En este caso, por último, teníamos la sensibilización central, que es lo mismo, pero en el caso de la médula espinal, es decir, el asta dorsal de la médula espinal cambia su umbral de disparo. Digamos, un estímulo de una intensidad bajita lo puede percibir como un estímulo intenso y, bueno, pues manda al sistema nervioso muchísima señal de amenaza, y este sistema nervioso pues responde haciéndonos sentir pues muchísimo dolor, ¿no? Y ahora luego veremos alguna estrategia para reducir esta sensibilización periférica y esta sensibilización central. Esto es súper importante en pacientes o clientes con dolor crónico, ¿no? Reducir esta sensibilización central y esta sensibilización periférica para que, pues bueno, si sienten dolor, que sea por una inflamación real, no por un cambio en el umbral de disparo de los receptores o de la médula espinal, ¿no? Bueno, seguimos con otra diapositiva, otro gráfico. Esta es de Craig Levinson. Bueno, aquí tenemos este ciclo de alteración del dolor, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que existen diferentes mecanismos por los cuales se puede provocar este ciclo de alteración del dolor, ¿no? Vamos a empezar explicando el ciclo y ahora vemos los diferentes factores, ¿no? Bueno, cuando hay dolor, ¿qué ocurre cuando tenemos dolor, ¿no? Se producen esas disfunciones de movimiento y esas compensaciones. A mí, por ejemplo, he tenido un esguince de tobillo, pues voy a compensar, por ejemplo, caminando con una rotación externa de la cadera, ¿no? Para no apoyar, por ejemplo, esa parte interna del calcáneo, pues porque siento dolor, ¿no? Se produce una pérdida total de centramiento articular cuando hay una compensación de movimiento, ¿no? Si vamos a utilizar este ejemplo, ¿no? Este esguince de tobillo, ¿no? Voy a trabajar con una rotación externa de la cadera, en este caso mi tibia y mi
mi fémur iría en la rotación externa, ese apilamiento articular, que es que todas las articulaciones estén centradas una encima de otra, no se va a dar y bueno, pues esto es un ciclo constante de desequilibrios musculares, ¿no? Alteramos la propiocepción, como os he comentado antes, si ese movimiento no se da correctamente, se produce rigidez muscular, el sistema nervioso responde, ¿no? Incrementando la percepción de amenaza, por lo tanto reduce esa propiocepción para, pues bueno, limitar los movimientos, ¿no? de esa articulación ante esa percepción de amenaza y provocando pues más dolor, ¿no? Ahora, este dolor no siempre se causa por inflamación, como todos sabéis, ¿no? Es decir, me sale la resonancia perfecta, el fisio me ha dicho que con el ecógrafo no se ve nada, pero me duele, ¿no? Entonces, claro, pueden existir muchísimos más factores, ¿no? Por los cuales a mí me molesta, ¿no? En este caso, pues bueno, puede ser una dominancia del sistema nervioso simpático, ¿no? Tenemos, digamos, esos neurotransmisores excitatorios, ¿no? Pues están a tope lanzándose, hay muchísima secreción de química, ¿no? De estos neurotransmisores, ¿no? De catecolaminas especialmente, y bueno, tenemos muchísima respuesta del sistema nervioso simpático y en este caso, pues bueno, el sistema nervioso responde, ¿no? Provocando dolor, por ejemplo, con una sensibilización periférica, que es lo que hemos visto antes. Estrés emocional también provoca muchísimo dolor. Si, por ejemplo, creemos, ¿no? que una posición concreta nos va a provocar dolor, pues ya vamos a tener ese estigma, ¿no? Y ya pues la persona va a ser muy complicado que efectúe ese patrón de movimiento sin dolor, aunque realmente ese patrón de movimiento no le suponga a esa persona nada, ¿no? Pero como ya tiene una experiencia anterior con dolor, con ese patrón de movimiento concreto, sea cual sea el ejercicio, por ejemplo, una persona, no hago sentadilla porque me duele la espalda con ella. Ostras, esa persona ya, aunque haga la sentadilla perfecta y no tenga por qué tener ningún dolor, pues muy probablemente por ese estrés, ¿no? que le supone esa sentadilla, porque ha tenido una mala experiencia, ¿no? Por ejemplo, lesionándose la espalda con otro profesional con el que trabajaba anteriormente, ¿no? Pues va a estar muy, muy limitada, ¿no? Y bueno, me he comido los tipos de traumatismo, ¿no? Que pueden provocar este ciclo de dolor, ¿no? Pero bueno, como ya sabéis, pues nosotros como redactadores, ¿no? En este caso, hoy vamos a centrarnos en estos traumatismos repetidos, ¿no? Que son esos microtraumas que os he comentado en el gráfico anterior, ¿no? Un traumatismo agudo también lo podemos sin duda prevenir muchísimo con un trabajo de calidad de movimiento, pero sin duda hoy nos vamos a centrar muchísimo más en los traumatismos repetidos y cómo evitarlos, ¿no? Cómo mejorar el movimiento diario para que no existan estos traumatismos repetidos, ¿no? Seguimos, ¿no? Bueno, aquí tenemos al Tito Mike, Michael Boyle. Eres ese tipo, ¿no? Que ayuda a las personas a sentirse mejor y moverse mejor, o eres ese tipo que simplemente añade fuerza a la disfunción, ¿no? Es decir, vamos a permitir que las personas sigan moviéndose de manera incorrecta, o vamos a trabajar con calidad de movimiento, vamos a identificar muy bien qué patrones de movimiento no realiza correctamente la persona y vamos a ayudarles a corregirlos, ¿no? Creo que estaremos de acuerdo, ¿no? En que siempre que veamos un movimiento disfuncional, lo último que tenemos que hacer es repetirlo, y lo aún más último que tenemos que hacer es meterle carga, ¿no? Así que, bueno, quería poneros aquí esta frase porque creo que es bastante ilustrativa, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito ya de entrar un poco más en materia de las fases de la valoración y cómo debemos tener en cuenta todo este ciclo de alteración del movimiento en la valoración, ¿no? Empezamos con esa valoración del patrón, ¿no? El patrón de movimiento, ¿no? Por ejemplo, si nos viene un corredor, pues hay que grabarlo corriendo. Si nos viene, pues bueno, una persona que tuvo un historial, ¿no? Agachándose a coger algo del suelo y se quedó enganchada en la espalda, ¿no? Por ejemplo, he tenido gente que trabaja en barcos y le ha enganchado la espalda y tuvo tuvo un enganchón lumbar cogiendo una vela, pues habrá que decirle, oye, ¿cómo te agachas, no? Obviamente aquí habrá que hablar de tema de bisagras de cadera, pesos muertos y tal, ¿no? Pero siempre valorar el patrón y ir de lo global a lo más analítico, ¿no? Luego haríamos la valoración global, ¿no? Es decir, de patrones de movimiento, que ahora veremos un poco qué posibilidades de sistemas hay. Y por último haríamos la valoración analítica, ¿no? Que aquí es donde, pues bueno, más tradicionalmente se ha trabajado, ¿no? En esta parte más analítica, pero claro, es que nos estamos dejando esa valoración de movimiento, esa valoración del patrón antes, ¿no? Y creo que sin duda
bueno, es algo que no podemos dejarnos en el tintero y que debemos de trabajar muchísimo y formarnos muchísimo en valoración de movimiento, porque sin duda la capacidad que vamos a tener de ayudar a las personas va a ser brutal, ¿no? Bueno, aquí tenemos este libro, fue el primer libro que me leí yo después de darme muchos cabezazos, lo tengo por aquí. Este es un libro, bueno, bastante antiguo ya, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenéis un poquito de valoración postural. Tenéis, pues bueno, un poco digamos, una valoración muchísimo más analítica, ¿no? Que eso he dicho, cómo se valoraba más antiguamente, ¿no? Test musculares, test específicos, test de movilidad, pero claro, en el Kendall, a pesar de ser un gran manual de kinesiología, no tiene en cuenta, digamos, esos movimientos, ¿no? Esos patrones de movimiento que en este caso hemos comentado que son imprescindibles, ¿no? De todas formas, creo que es un punto de partida brutal y sin duda creo que es un must para cualquier profesional del ejercicio, ¿no? ¿Cuál es el principal sistema de valoración, ¿no? Global que tendríamos, ¿no? Es ese FMS, ¿no? de Gray Cook, ese Functional Movement Screen. Y bueno, ya sabéis que son 7 movimientos, estoy seguro que la mayoría los conocéis, ¿no? Sentadilla, el paso de valla, la zancada, el alcance, por detrás el test de movilidad de hombro también se llama, la elevación de pierna, la flexión y la estabilidad rotacional, ¿no? Entonces, pues bueno, FMS saca una puntuación numérica, ¿no? de estos tests. La puntuación numérica no la utilizo, ¿no? Yo trabajo un poquito en base un poco a lo que he aprendido con Jorge Domingo, ¿no? En las formaciones de AXAS. Pero bueno, sí que es lo menos importante aquí en este caso creo que sería la puntuación, que podéis sacar la puntuación, pero sin duda lo más importante es que vosotros veáis a una persona hacer una sentadilla o ver un hurdle step y digáis, vale, le pasa esto y esto, ¿vale? Eso es imprescindible, ¿no? Y sin duda es un poco lo que creo que es la clave, ¿no? Para identificar correctamente esas disfunciones de movimiento, ¿no? Y bueno, en mi caso yo lo he aprendido todo esto con Jorge Domingo, pero hay muchísimos profesionales que trabajan esto genial tanto en España como fuera de ella, ¿no? Y pues bueno, esto ya es como mínimo hacer el FMS, ¿no? No previene lesiones, no va a ser la panacea, pero vas a tener un punto de partida muy bueno para luego saber qué camino debes de coger, ¿no? Por lo tanto, vamos a una nueva parte, ¿no? del webinar, que sería busca sensibilidad mecánica, ¿no? Esto es de Craig Livenson. Entonces, pues bueno, ¿qué sería la sensibilidad mecánica, ¿no? Es ese patrón de movimiento concreto que a la persona le provoca dolor, ¿no? Y aquí es muy importante esto que lo identifiquemos, ¿no? Tanto a la hora de nosotros como profesionales de movimiento modificar ese patrón de movimiento, ¿no? A la hora de que luego no le duela, como para decir, vale, te duele algo, ve al fisio, ¿no? Para que te vaya quitando ese dolor mientras nosotros trabajamos sabiendo las limitaciones que tienes el patrón de movimiento, ¿no? Entonces, el PAC sería ese proceso de auditoría clínica, ¿no? Es decir, digamos, esos pasos que debemos seguir, ¿no? A la hora de identificar si este dolor es un problema de un movimiento concreto, es más acumulativo, es más postural, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver ahora. Bueno, vamos con otra diapositiva, es decir, ¿cómo podemos saber si el problema con el que viene la persona es un problema de sensibilidad mecánica o no, ¿no? Entonces, en primer lugar, debemos identificar si es un problema postural, ¿no? En este caso, no habría sensibilidad mecánica. ¿Por qué? Porque es un dolor pues, que es intermitente, ¿no? Y siempre ocurre cuando hay una postura estática prolongada, ¿no? Por ejemplo, pues estar sentado. En este caso sería un síndrome postural. ¿Y cómo podemos intervenir aquí? Pues, por supuesto, trabajando la ergonomía. Hay una persona con la que yo pude trabajar que trabajamos muchísimo y no sabíamos qué le ocurría. Y al final pues vimos que era un problema en el cual tenía el asiento del coche muy bajo. ¿Por qué? Porque coincidió que yo me compré un monovolumen y tenía el asiento más alto. Entonces dije, ostras, claro, y le dije, ¿qué coche llevas? Y me dijo, tengo este coche. Y le dije, vale, prueba a subirte un poquito y intentar ir un poco más alto en el sillín, ¿no? Y sin duda eso le vino muy bien. Claro, porque al final si va a estar en flexión, pues que esté en un grado menor de flexión, ¿no? Y más tantas horas, en este caso un comercial, que estaba muchísimas horas en el coche. O sea que imaginaos esas pequeñas cositas, ¿no? Súper sencillas que podemos hacer y ya podemos estar trabajando a tope, que si nos vamos a dar cabezazos contra la pared, si no tenemos en cuenta todo lo que es el entorno, ¿no? El entorno global de la persona, ¿no? Ya hablaremos de sistemas dinámicos complejos en otra
en otro webinar. Y bueno, ¿qué me ha funcionado a mí muy bien? Sin duda los micro breaks. Los micro breaks son pues eso, simplemente parar cada 30 segundos, bueno, 30 segundos no, es demasiado, parar cada 30 minutos, cada hora y decirle, haz un poquito de respiración abdominal cada 30 segundos, haz un poquito de extensión torácica cada hora, ¿no? Y estas pequeñas cositas, ¿no? A veces no hace falta irse muy por las ramas, ¿no? Simplemente con cosas simples que la persona pueda introducir en su día a día. Le puede decir, oye, hazlo justo cuando, por ejemplo, justo antes de comer, hazlo a media mañana, por ejemplo, cuando haga el almuerzo, cuando haga la comida, cuando haga la merienda, ¿no? Y ya tenéis ahí pues 5 pequeños breaks de 2-3 minutitos que la persona puede hacer y vamos a atacar muy desde el origen estos dolores, ¿no? Que tengan que ver con un problema postural, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sería cuando hay un problema postural y no es un movimiento concreto, ¿no? Y no hay sensibilidad mecánica. Cuando sí que hay sensibilidad mecánica, pues bueno, podemos tener este dolor se ha reproducido en posiciones concretas, ¿no? Por ejemplo, en un rango de un punto de movimiento concreto de una sentadilla, que bueno, pues por ejemplo, si baja hasta aquí y a partir de aquí le duele, pues podemos empezar a trabajar con un poco de ROM reducido, ¿no? De rango de movimiento reducido. Y bueno, en ese caso la persona se va haciendo fuerte, la persona va ganando confianza, el sistema nervioso poco a poco va a ver que ese ejercicio que estaba haciendo no le hace daño y automáticamente el sistema nervioso va a ir reduciendo poco a poco esa percepción de amenaza, va a ir reduciendo esa respuesta nociceptiva. Bueno, pues muy probablemente cada vez esa persona vaya reduciendo su dolor, ¿no? Y luego si encima trabajamos movilidad y estabilidad para mejorar el patrón de movimiento, pues perfecto, ¿no? Ahora viene el problema gordo, ¿no? Que es cuando el dolor, aunque sea en una posición concreta, no es ni ninguna posición concreta, siempre le duele, no sigue un patrón concreto, ¿no? Que en este caso sin duda habría un problema de sensibilización central. Es decir, ya ese cuerno dorsal, como os he comentado antes, de la médula espinal, manda muchísima señal al cerebro, ¿no? Nociceptiva y un problema ya en este caso, neural. Y en este caso, aunque no haya ninguna afectación estructural, y aquí sin duda sí que es digamos, el peor de los casos, ¿no? En el que nos podemos ver, y aquí sin duda hay que trabajar muchísimo control motor para que el cerebro vaya poco a poco reduciendo esa percepción de amenaza y poco a poco vaya desactivándose esa neuroetiqueta del dolor y activándose esa neuroetiqueta de la propiocepción. Y algo muy importante es el entrenamiento cognitivo comportamental, es decir, esa persona, sobre todo si es un dolor muy psicológico, es decir, por ejemplo, que tenga muchísimo miedo en una posición concreta, pues sin duda tenemos que educarle, ¿no? Educarle en el sentido de que el movimiento es bueno, de que si le cambiamos ese patrón de movimiento no va a tener ningún problema y al final es tan fácil como educar a la persona y cuando lo haga le dices, ¿te duele? Y dice, no. Ahí ya el sistema nervioso ya manda señales a tope a esa neuroetiqueta propioceptiva, ya reduce esa percepción de amenaza y dice, ¡buah! Ya domino esta posición, ya no tengo por qué estar ahí machacando a la pobre persona con outputs dolorosos y voy a dejarla un poquito más tranquila y voy a reducir esa sensibilización central que al final es lo que buscamos, ¿no? Bueno, seguimos chicos, espero que vayáis bien hasta aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito de Joint by Joint. Antes de entrar en la parte práctica, estoy seguro de que todos conocéis esta teoría, ¿no? De Gray Cook y Michael Boyle, que bueno, pues iban a cada uno a dar unas conferencias, ¿no? En un curso. Uno iba a hablar de movilidad y otro iba a hablar de estabilidad y dijeron, pero si vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, dijeron, ahí pues ya dicen, ¿no? Que con cervezas pues surgió esta teoría, ¿no? Lo que todos conocéis, no, voy a repasarlo un poquito, que básicamente es que hay articulaciones que necesitan de movilidad y articulaciones que necesitan de estabilidad. Las principales articulaciones que necesitan de movilidad serían el tobillo, la cadera, la columna torácica, y las principales articulaciones que necesitan estabilidad serían la cervical, la glenohumeral también necesitaría un poquito la escapulotorácica necesitaría estabilidad, la glenohumeral necesitaría movilidad, la columna lumbar necesitaría estabilidad, aunque el concepto de estabilidad lumbar tiene muchísimas, digamos, hay muchas lagunas y muy pocas personas ven correctamente, ¿no? Y hablaremos en otra charla, ¿no? El concepto de estabilidad lumbar, que al final todo parte de la respiración, ya lo sabéis, los que me sigáis un poquito, estéis formados en estos temas. Y bueno, la rodilla también, como os comentado al principio, con el caso del valgo de rodilla tiene que ser estable, ¿no? En ese plano frontal.
¿Qué ocurre? Esta teoría, por lo menos esta primera teoría, luego se le han dado bastantes vueltas, tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Porque al final hay articulaciones que necesitan de las dos cosas. Por ejemplo, decir que el tobillo necesita movilidad es cierto, la dorsiflexión de tobillo es imprescindible, especialmente en deportes de marcha, ¿no? Y bueno, en personas simplemente para caminar también, pero en el pie hay muchísima más miga, ¿no? En ese pie también, la planta del pie va a necesitar estabilidad y no solo ese tobillo va a necesitar movilidad, ¿no? Sino también el primer dedo, ¿no? Esa dorsiflexión súper importante en esa fase final de la marcha de propulsión para transmitir fuerzas correctamente, ¿no? La rodilla va a necesitar estabilidad en el plano frontal, pero va a necesitar movilidad en el plano sagital, es decir, en una lesión de cruzado se pierde, lo que primero se pierde es esa extensión de rodilla, ¿no? Y hay que recuperar ese movimiento de la rodilla en el plano sagital de cara a recuperar la funcionalidad, ¿no? de esa rodilla. La cadera, por supuesto, necesita movilidad, principalmente en el plano transversal, ¿no? Esa rotación interna, rotación externa de cadera, que siempre pues, se pierde, ¿no? Especialmente esa rotación interna en casos de dolor lumbar, pero la cadera tiene que ser estable también, el glúteo medio tiene que estabilizar correctamente la rodilla en el plano frontal, ¿no? Tiene que frenar esa aducción para que en la rodilla no haya problemas, ¿no? Zona lumbar, hemos quedado que tiene estabilidad, pero claro, al final la flexión lumbar y la extensión lumbar en un cierto grado también se tienen que dar, porque hay muchísimos deportes, sobre todo, ¿no? En los que se da esa flexio-extensión lumbar. Luego también, como os he dicho antes, el concepto de estabilidad está muy difuso, ¿no? Con todo entrenamiento de estabilidad lumbar debería empezar por la respiración, ¿no? Y a veces nos creemos que hacer trabajo de estabilidad puede ser, pues, por ejemplo, hacer una plancha, ¿no? Y eso en realidad no es ningún tipo de trabajo de estabilidad, ¿no? Con una torácica necesita movilidad, pero también necesita estabilidad, ¿no? Debemos evitar esa flexión torácica, ¿no? En algunos gestos, ¿no? Por ejemplo, en un peso muerto, ¿no? Es decir, que de lumbar va bien, pero claro, pero es que se le cae la zona torácica, ¿no? Entonces, pues ahí también necesitamos estabilidad torácica. Ya entrados en el hombro, esa articulación escapulotorácica va a necesitar estabilidad, sí, es decir, debemos evitar esa disquinesia, ¿no? Que esa escápula salga, pero también de la movilidad, o sea, los principales problemas de la escápula ocurren cuando en lugar de producirse una rotación superior se produce un tilt anterior, ¿no? Y se despega ese borde inferior de la escápula porque el serrato no trabaja correctamente, ¿no? Entonces al final la mayoría de las articulaciones tienen un poquito de necesidad de movilidad, pero también tiene muchísima necesidad de estabilidad. Obviamente siempre va a predominar una más que otra, ¿no? Así que nada, vamos a entrar de lleno en los casos prácticos. Voy a intentar trasladaros, ¿no? Un poquito cómo trabajo yo y bueno, pues cómo vamos a intentar integrar todo esto que hemos visto en un proceso de valoración de un corredor, ¿no? Vamos a ver aquí cómo un movimiento alterado, ¿no? En este caso, pues repetido, va a dar lugar a una lesión y qué podemos hacer, ¿no? Para mejorar ese movimiento y cómo sería nuestra intervención, ¿no? Como entrenadores. En este caso tenemos un corredor que presenta dolor patelofemoral. Aquí podéis ver esta entrada de talón, ¿no? Bastante importante. Ya sabéis que bueno, cualquier entrada de talón, más que entrada de talón, este ángulo de la tibia, ¿no? Que debería acercarse a cero, ¿no? En este caso tenemos 11 grados de ángulo de tibia, de ángulo de SAT que se llama. Siempre lo digo, ¿no? Pero no tenéis por qué tener corredores, ¿no? Para aprender de técnica de carrera y de valoración de marcha, porque muchísimos clientes de salud utilizan el running para perder peso o para mantenerse saludables, ¿no? Entonces es muy importante tener unas nociones básicas de técnica de carrera para nuestros clientes de salud que corren, ¿no? Que son muchísimos. Entonces, pues bueno, ¿cómo puede ser que esta disfunción de movimiento, ¿no? Y qué puede provocar esta entrada de talón y este ángulo de la tibia que incrementa muchísimo las fuerzas de impacto, ¿no? En esa articulación patelofemoral, ¿no? En este caso, estos ya en los pies de este corredor. Fijaos cómo tiene bastante más eversión y bastante más esa línea de Helbing, ¿no? del tendón de Aquiles está bastante más pronunciada en el lado que le duele, que es el izquierdo, ¿no? Esto casi siempre se va a ver, ¿no? A mí nunca me falla, ¿no? Cuanto más pronado esté el pie, menos flexión del primer dedo va a tener, que antes hemos quedado que era muy importante esa movilidad del primer dedo, más debilidad va a tener en la musculatura intrínseca del pie y en este caso pues nos hemos ido a otra articulación, ¿no? Para ver eso, ¿no? Entonces en este caso pues un patrón de movimiento, una disfunción en un pie puede haber dado lugar a desequilibrios musculares, a rigidez en otra área del cuerpo y en este caso pues a una lesión como en este caso no de rodilla. Por eso digo que en este caso es súper importante tener en cuenta el joint by joint y saber qué
qué es lo que puede haber provocado este problema, ¿no? En este caso, en la rodilla siempre es o el tobillo y el pie o la cadera. ¿No? Aquí tenemos su HLR, su test de elevación de pierna. Aquí veis que ya la rodilla va a flexión. Y bueno, en este caso os he puesto medir movilidad pasiva frente activa. ¿Por qué? Porque en este caso muchos creemos que este test es un problema de cadena posterior, ¿no? Que el isquio está muy tenso, ¿no? Pero claro, ahí si no vemos curvatura lumbar, si no medimos cuál es la diferencia de pasivo frente a activo, pues vamos a estar descuidando, ¿no? Una parte muy importante, porque como haya muchísima diferencia entre movilidad pasiva frente a movilidad activa, probablemente esos flexores de cadera no van a estar trabajando correctamente y ese psoas va a estar en una insuficiencia activa y no va a poder elevar esa pierna, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, ¿qué podemos pensar aquí? Pues que si tiene, en este caso, llega más, si yo como entrenador le llevo la pierna por sí mismo, ¿no? Pues puede haber una debilidad en el psoas y puede ser que, pues, por ejemplo, ese recto anterior del cuádriceps esté trabajando de más, esté tirándole de la rótula también para arriba y pues provocándole dolor, ¿no? En este caso, pues iríamos a un test específico de psoas y si el psoas está débil, pues podríamos hacer diferentes trabajos, ¿no? Para mejorar la función del psoas, ¿no? Aquí tenemos otro caso, una chica, ¿no? Estudiante, ¿no? Que pasa muchas horas sentada y viene con problemas de espalda, ¿no? En este caso vamos a ver sin duda un fenómeno en el cual muchísima limitación en hombro y en cadera pueden dar lugar a compensaciones, ¿no? en la zona lumbar. En el caso del corredor anterior, pues muy probablemente ha habido que interferir más en el tema del patrón de movimiento, mejorarle esa entrada de talón, o por supuesto trabajando la movilidad y la estabilidad de los pies y de la cadera, pero en este caso vamos a ver un poquito, ¿no? qué limitaciones tenía esta chica. Aquí podéis ver su sentadilla únicamente bajar, limitación brutal de movilidad de tobillo, ahora en este caso se cae hacia adelante, se le caen los brazos, se inclina hacia adelante y limitación en movilidad de hombro también bestial, ¿no? Fijaos la elevación, ¿no? de pierna, ¿no? Que tiene, que es bastante limitada. Aquí la foto no está en mejor ángulo, ¿no? Pero bueno, prácticamente imposible llegar a la vertical, denotando muchísima limitación en la cadera. No os he puesto la foto del otro lado, pero sí que tenía un poquito de diferencia en lados derecha e izquierda, que al final es, digamos, lo menos deseable, ¿no? Yo siempre digo que obviamente una limitación a la movilidad no es deseable, pero peor es tener una dismetría muy fuerte entre derecha e izquierda. Y aquí tenéis su movilidad de hombros súper limitada. Fijaos cómo intenta llevar la cabeza hacia adelante, ¿no? Para ahí con esa compensación cervical, porque si no lleva la cabeza hacia adelante se pega con el puño en la cabeza, ¿vale? Y si lleva la cabeza hacia adelante sí que puede meterse el brazo porque no es capaz de alcanzar ese rango de rotación externa suficiente que le puede permitir pues, llegar al máximo, ¿no? En este test, pero sobre todo esa rotación externa que también está muy relacionada con el rango de movimiento por encima de la cabeza, está súper limitada, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso una limitación, ¿no? en el hombro y la cadera da muchísimo problema lumbar, y el problema lumbar, si le digo que haga un test de extensión lumbar, vemos que esa curvatura lumbar súper acentuada con muchísima anteversión pélvica, ¿no? Entonces, bueno, un poquito qué intervención podemos hacer en estas dos personas, ¿no? En este caso de atleta con dolor de rodilla. Hemos visto que tiene una entrada de talón brutal, ¿no? Eso hemos sospechado de una limitación en la cadena posterior en la movilidad de tobillo, lo hemos valorado a través de un overhead squat y una SLR. Bueno, no os he puesto el overhead squat del corredor, pero bueno, tenía pues eso, bastante limitación en la movilidad de la cadera y bastante limitación en los tobillos, ¿no? Aunque bajen bastante, ¿no? Si por ejemplo bajan pero con una compensación que puede ser los pies para afuera o una caída del arco plantar, también podemos sospechar de una limitación en el tobillo, ¿no? Valoramos la flexión dorsal y la línea de Helvin. La línea de Helvin es la foto que os he puesto, ¿no? Que es ese ángulo del tendón de Aquiles, que si está curvo, pues ya podemos sospechar que el pie está en eversión y que ese tibial posterior no está funcionando, ¿no? Luego valoraríamos la rigidez del dedo gordo. Ya os he comentado que es súper importante la movilidad de ese primer dedo, ¿no? Sobre todo en casos de que el pie esté muy plano, que tenga el arco muy bajito, elevar ese primer dedo, esa elevación del pulgar del pie. El arco del pie debe subir, si no, ese pie, pues bueno, tiene la musculatura intrínseca pues totalmente disfuncional, ¿no? Hemos dicho que esa limitación en el SLR puede ser por el psoas, ¿no?
Entonces, pues bueno, en este caso valoraríamos la movilidad del psoas con un test de Thomas y, pues bueno, también podemos valorar la fuerza, ¿no? del psoas con simplemente un test de resistencia manual. Patrón respiratorio, ¿vale? Patrón respiratorio siempre en todos los casos, y yo digo cada vez lo utilizo más porque es algo muy sencillo lo que se puede sacar mucho, ¿no? Esto es como yo lo utilizo en base pues eso, a la formación que he tenido y a la experiencia que tengo. Entonces, pues bueno, creo que es súper importante, ¿no? Meter el patrón respiratorio. Y luego ya, pues bueno, podríamos entrar en una pequeña intervención, ¿no? Ya os digo, cada entrenador aquí hará lo suyo. Estoy seguro de que esta propuesta que os hago es súper mejorable, ¿no? Pero bueno, es lo que yo hago, lo que a mí me ha venido bien para ayudar a las personas con las que he podido trabajar, ¿no? Que por suerte, ¿no? Cada vez consigo ayudar a más personas, ¿no? Por pesado, pero lo consigo, ¿no? Y estoy aquí para que vosotros también lo podáis conseguir. Le tiramos muchísimo, ¿no? a esos puntos gatillo de la línea posterior superficial, que en este caso es esa unión fascial, ¿no? Que suele haber en este caso entre fascia plantar, gemelo, isquiotibiales, ¿no? y musculatura lumbar, que en este caso pues puede estar limitando esa elevación de pierna. Si tenéis una persona que no llega a tocarse las puntas de los pies, probad a hacerle un masajito con la pelotita en la planta del pie y ya veréis cómo mejora, si es un caso de limitación de movilidad en esa cadena, ¿no? Si tiene que ver pues con otra cosa, pues no va a mejorar. Haríamos una elongación dinámica, ¿no? En este caso pasaríamos a la parte de movilidad, un downward dog, 4 patas boca abajo, elevamos la cadera y llevamos los talones al suelo para movilizar toda esa línea facial superficial que os he comentado antes. Y bueno, os he puesto un Spiderman que es 4 patas boca abajo, abrir una pierna e intentar estirar toda esa parte, esa unión, ¿no? del gemelo y el isquio, ¿no? Entonces, pues bueno, si luego hay algún ejercicio que queréis saber y no conocéis, me mandáis un privado o un correo electrónico y os lo digo, ¿no? El ejercicio que es. Luego vendría esta parte de activación. Esto sin duda lo que hemos sacado en la evaluación, que es más importante, ¿no? Que es activar ese psoas. Pero, claro, antes a mí me gusta siempre quitar tensión a la parte antagonista, ¿no? Para que luego esa activación sea más eficaz, ¿no? Trabajamos patrón respiratorio, ya os digo, trabajar patrón respiratorio va a mejorar la función de la cadera, va a reducir esa sobrecarga lumbar, va a mejorar la función del psoas por esa conexión fascial, ¿no? Entre el psoas y el diafragma. Y bueno, en este caso es imprescindible, ¿no? A la hora de mejorar esa movilidad de la cadera. Trabajamos el tibial anterior como músculo antagonista a los gemelos, ¿no? y al suelo, que pueden ser esos que limitan esa flexión dorsal. También podríamos meter aquí tibial posterior para trabajar esa eversión del pie. Y bueno, pues podemos trabajar cierta resistencia manual en el psoas, ¿no? También, ya os digo, aquí hay 1000 propuestas, os he puesto algunas cositas, ¿no? Para que más que nada, para que veáis un poco la cadena, ¿no? Luego ya podemos debatir qué ejercicios meter, ¿no? Porque al final es lo menos importante, ¿no? Lo que importa es la línea que sigas y que lo que estés haciendo es eficaz, ¿no? Ya os digo, esto va a ser clave más que los ejercicios. Si hay 3 ejercicios que, bueno, el efecto que producen es diferente, pero prácticamente parecido, va a ser más importante que sepáis utilizar esos 3 o 4, que elijáis entre uno de esos 3 o 4 ejercicios, pero que estén esa familia, ¿no? De ejercicios bien elegida. Y luego, pues bueno, podemos integrar en una sentadilla o en una zancada patrones fundamentales. Y pues indicarle pues que intente pues mantener la altura del arco por encima de pues 5 milímetros, ¿no? Pues evitar que se colapse, ¿no? Ese arco medial y intentar buscar que haya una movilidad de tobillo, ¿no? Manteniendo la estabilidad en la cadera. Y pues luego trabajaremos sobre el patrón de carrera, técnica de carrera, preparar esa musculatura, ¿no? Trabajar sobre un patrón de carrera más circular para que pues bueno, no se dé esa entrada de talón, ¿no? Y bueno, pues poder reducir esas fuerzas de impacto a nivel patelofemoral y mejorar su lesión, ¿no? Y el caso de la chica, ¿no? Físicamente activa, que tenía dolor de espalda, también grabamos la marcha, ¿no? Porque digamos que se sacan muchas cositas siempre. Pues bueno, en este caso, pues sí, vemos una persona que trabaja con muchísima rotación lumbar y muy poquita rotación de cadera y rotación de brazos. Sin duda esa lumbar se está llevando toda la carga, ¿no? Por esa limitación en la cadera y en los hombros. Hemos valorado overhead squat, hemos visto caída de brazos, ¿no? Limitante
que denota limitación en la articulación de hombro. Hemos visto anterior pelvic tilt, hemos visto esa anteversión pélvica, ¿no? que denota muchísima movilidad en el plano sagital posterior por parte de la zona lumbar. Procedemos a valorar el shoulder mobility, la movilidad de hombro, porque sabemos que ante una limitación, ante esa caída de brazos, se reduce la movilidad de hombro, ¿no? Después vamos a un test más específico de hombro, ¿no? Si vemos que en la sentadilla se le caen los brazos. Podemos valorar la amplitud de movimiento del dorsal. Para valorar la amplitud de movimiento del dorsal hay diferentes tests. El que utilizo es tumbado boca arriba, estiro los brazos buscando esa flexión de hombro, ¿no? Y me llevo las rodillas al pecho. Si cuando llevo las rodillas al pecho los brazos suben, eso implica que ese dorsal estaría tirante, ¿no? Y si no hay cambios en esa posición del dorsal, pues el dorsal estaría en un rango de movilidad correcto, ¿no? De todas formas, yo os digo, si le pasáis el foam roll y la persona se queja, sin duda ese músculo va a tener muchísima tensión y muchísima rigidez, ¿no? Seguramente, pues bueno, os invito a si utilizáis otro test de dorsal, de ponérmelo y encantado de escucharos y de intercambiar, ¿no? Pareceres. Después valoraríamos esos flexores de cadera, ¿no? En el test de Thomas, porque sabemos que, pues bueno, una rigidez en el psoas puede provocar también esa anteversión pélvica, y quitarle rigidez en el psoas le va a ayudar a reducir esa curvatura lumbar. Y como siempre, patrón respiratorio, que tiene muchísima repercusión a nivel lumbar, muchísima repercusión en el psoas y muchísima repercusión en la movilidad de cadera y en la movilidad de hombro. En este caso, pues bueno, foam roller o trabajo de puntos gatillo en los extensores de hombro y los rotadores internos de hombro, ¿no? Porque hemos visto que, pues eso, tiene esa gran limitación por encima de la cabeza, ¿no? En los hombros. Y el trabajo de elongación dinámica, pues sería un door chest stretch, que básicamente es, pues bueno, en una puerta, ¿no? Me coloco los brazos en el marco de la puerta, abiertos a 90 grados, y ahí me dejo caer hacia adelante para estirar pectorales, hombros y todos esos rotadores internos del hombro, ¿vale? Este lo tengo en el Instagram, pero bueno, si alguien lo quisiera, insisto, cualquier ejercicio que no sepáis, luego os lo digo por privado. El open book, el ejercicio de movilidad torácica, me tumbo de lado, me agarro las piernas para evitar el movimiento compensatorio y hago esa rotación torácica. Luego podríamos ver el wall stretch, ¿no? Que es simplemente poner las manos en la pared y bajar la cabeza para estirar ahí todos esos extensores, ¿no? De hombro, y luego volver a subir, ¿no? Ya os digo, aquí los ejercicios pues son simplemente pequeñas propuestas y aquí ya pues podríamos debatir cada uno cómo trabaja, ¿no? Y que pues puede ser mejor, ¿no? Pero lo importante es que sepáis esa línea, ¿no? Y cómo un patrón de movimiento defectuoso pues puede provocar una limitación. Trabajaríamos patrón respiratorio, trabajaríamos extensión torácica, porque bueno, casi siempre que hay anteversión lumbar, hago una torácica va a flexión, por lo tanto es muy importante ese trabajo, ¿no? En lumbar neutra y extensión de la columna torácica. Pues el infraespinoso, rotador externo, normalmente el infraespinoso es un trabajo muy analítico, ¿no? Pero en fin, trabajar un poquito la rotación externa. Infraespinoso porque normalmente de todos los rotadores externos del hombro que hay es uno de los más débiles. Trabajamos trapecio inferior. Si en el momento que veamos que la persona eleva el brazo, se le van aquí los hombros, trapecio superior súper rígido y con muchísima tensión. Hay que trabajar trapecio inferior, por ejemplo, con un protocolo Blackburn, ¿vale? Trabajando esa apertura, tumbado boca abajo, ¿vale? ¿Cómo integraríamos esto? Pues bueno, un remo con estabilidad escapular, en el cual le pedimos a la persona que trabaje esa tracción, ¿no? Esa tracción horizontal, siempre manteniendo la estabilidad escapular, evitando elevación de hombro, integrando la respiración. Un ejercicio que me gusta mucho es hacer una plancha, en el que le pedimos que haga una extensión torácica con el codo, se mantiene haciendo una extensión torácica y con otro brazo mantiene estabilidad escapular y tira un remo, ¿no? Pero bueno, aquí ya os digo, las propuestas son infinitas. Y bueno, para trabajar un poquito de estabilidad de hombro, pues aquí le podemos meter un aguante, ¿no? Con la kettlebell en bottom up. Y en este caso, ¿cómo trabajaríamos? Pues bueno, es un tema postural. Si es que ella nos indica, ¿no? que le duele cuando está mucho tiempo sentada. Y mandaríamos unos micro breaks de patrón respiratorio y de extensión torácica. En este caso, si hubiera sido un tema de sensibilidad mecánica, pues corregimos, nos centramos más en el patrón de movimiento. En este caso, por supuesto, todo este trabajo de movilidad y estabilidad es innegociable, pero nos vamos a centrar más en el tema postural, ¿no? Porque ella nos lo ha indicado así, que cuando está muchas horas sentada, pues le duele, ¿no? Bueno, chicos, nada, hemos llegado al final. Pero bueno, antes de acabar, en primer lugar quería agradeceros a todos el haber llegado hasta aquí.
Es la primera vez que hago esto, creo que os he aportado valor, ¿no? Dentro de lo que sé, dentro de pues bueno, la experiencia que he podido tener con las personas. Estoy seguro que hay muchísimos profesionales que os pueden ayudar muchísimo, muchísimo más que yo. Pero bueno, creo que si tenía algo dentro, ¿no? Que creo que podía ayudaros, no habría sido correcto, ¿no? Que me lo quedara para mí. Entonces creo que aquí hay un campo enorme en el que podemos aprender todos y siempre, pues bueno, me gusta aportar mi granito de arena en todo. Y en este caso, pues bueno, con otros compañeros entrenadores y otras compañías entrenadoras, pues no iba a ser menos. Así que nada, gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Pero bueno, os he comentado que teníamos ese regalito, ¿no? No me olvido del regalo, ¿no? Lo tengo muy presente, no se me ha olvidado a lo largo de todo el webinar. Bueno, que quiero un poco, ¿no? Regalaros a los que estáis aquí. Y, bueno, al fin y al cabo, esto de la formación y este tema de Life Changing Coaches, para mí ha sido una nueva experiencia en la que estoy poniendo todo lo que tengo dentro del tiempo libre que tengo, algo que hago con muchísima ilusión. Y bueno, para mí esta primera experiencia, ¿no? de mi vida, ¿no? Haciendo un webinar, las personas que habéis estado hasta aquí sin duda vais a ser especiales, ¿no? Porque es la primera experiencia que he tenido, aunque esto ya esté grabado y no podamos interactuar, pero bueno, luego vais a tener mi correo electrónico y me tenéis en las redes sociales. Ya sabéis que cualquier cosa que pueda ayudaros os respondo encantado. Entonces, pues bueno, quería agradeceros que seáis pues esas primeras personas que me han escuchado y que han llegado hasta aquí y tengo muchísimas cosas pensadas para poder seguir ayudándoos y este regalo pues tiene que ver con ello, ¿no? Este regalo al final, pues bueno, son 30 días, ¿no? de acceso privado al grupo de Facebook Life Changing Coaches. Ahora os voy a decir qué tengo pensado, ¿no? para este grupo. También quiero que me deis vuestro feedback, si os parece bien, si no os parece bien, ¿no? Pero, bueno, al fin y al cabo, ya sabéis que yo intento, pues bueno, formarme todos los días, ya sea con cursos o ya sea con otros artículos, y bueno, creo que puedo ayudaros en esto, ¿no? Puedo ayudaros aportándoos contenido, aportándoos el contenido que yo consumo todos los días y eso va a ser lo primero que aporte, ¿no? También quiero que sea un sitio donde todos podamos aportar nuestros casos personales con nuestros clientes, podamos debatir, podamos, en fin, tener una pequeña y micro comunidad de entrenadores, ¿no? Yo seré un poco la voz cantante porque os voy a aportar, voy a intentar hacerlo todos los días y ya es así, por lo menos entre 5 y 7 días a la semana, escribiros en el grupo y aportaros o un artículo o haceros una reflexión o pasaros algún vídeo, algún caso práctico de algún cliente y por supuesto todo lo que queráis poner vosotros, obviamente dentro de unos límites, ¿no? Lo vais a poder poner y también la idea es ayudaros, ¿no? Con casos prácticos que podáis tener con vuestros clientes, ¿no? Así que nada, la idea es eso, ¿no? Un grupo, ¿no? Que sea una pequeña comunidad de entrenadores. Vamos a estar un mes de manera totalmente gratuita, puede entrar quien quiera. Y la idea es eso, es meter ejercicios que yo haga con mis clientes. Vosotros podéis poner todos los ejercicios que queráis, pueden comentar tanto otros compañeros como yo comentaré también, artículos tanto de divulgación como artículos que yo tenga de mis formaciones o artículos que yo encuentre, ¿no? por internet, vídeos tanto de YouTube. Ya sabéis que a mí me gusta mucho ahí buscar y meterme en Google y encontrar siempre esos vídeos, ¿no? que dan muchísimo valor, tanto de formación tanto nacional como internacional. Entonces, pues bueno, todos esos vídeos que yo consumo y esas cositas que pongo en el Instagram, creo que no es interesante quedármelas yo cuando las puedo compartir con todos vosotros y creo que un grupo privado de Facebook puede ser una oportunidad muy interesante para poder hacer todo esto. Consejos, cualquier cosilla que se me ocurra, ya os digo, a la hora de entrenar, a la hora de estos 4 pilares que hemos ido trabajando en Life Changing Coaches, que ya sabéis que son valoración, ejercicios, coaching y marketing.
hacer debates, ¿no? Sobre cualquier tema que aporte yo, que se os ocurra a vosotros, resolución de dudas. Oye, Jorge, tengo este caso con este cliente, ¿qué ves tú aquí o cómo puedo abordarlo? Pues puedes poner en el grupo los vídeos y yo intentaré dentro de mi pequeña experiencia, ¿no? Y de mi formación pues intentar ayudarte. Y bueno, la idea es que este grupo seáis vosotros, ¿no? Los que mandáis qué ocurre ahí, seáis vosotros los que decidáis hacia dónde van a ir los tiros. Oye, Jorge, ¿por qué no nos preparas algo o nos haces un vídeo explicativo sobre, no lo sé, alteraciones en la movilidad de hombro y problemas lumbares? Yo os preparo un vídeo y lo que sí que quiero intentar es preparar un mini webinar mensual. O sea, eso sí que contéis con ello, se me olvidó ponerlo. Pero preparar un mini webinar mensual, ya os digo, esto yo quiero darle muchísima caña porque creo que pues, puedo ayudar muchísimo. Así que quiero comprometerme a prepararos un mini webinar virtual, ¿no? Una vez que han pasado esos 30 días, yo os preguntaré uno a uno, os preguntaré, oye, ¿queréis seguir en el grupo? O no, o queréis abandonar el grupo, ¿no? Obviamente tendrá un precio, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues toda esta labor, ¿no? Que aunque la disfrutemos mucho, ¿no? Es importante, ¿no? Que haya un mínimo compromiso por vuestra parte, ¿no? Para que pues yo pueda seguir haciendo todo este trabajo, ¿no? Obviamente, por supuesto, todos los que estéis viendo este webinar y permanezcáis durante ese primer mes y luego lo contratéis, os digo que el precio va a ser, no lo he pensado el precio todavía, pero ya os digo que va a ser, testimonial y simbólico, ¿no? Básicamente eso, para poder seguir exigiéndoos, tanto vosotros como yo, y que al final, pues, lo que os comentaba antes, ¿no? Que pueda seguir yo invirtiendo en formaciones y poder saber que si dedico tiempo a esto, pues bueno, puedo dejar tranquilamente, ¿no? Cosas orientadas a otras cosas, sabiendo pues que bueno, que sigo estando cubierto, ¿no? Así que nada, eso es la idea. Vais a todos los que queráis entrar a este grupo privado de Facebook, vais a tener un botón en la página web donde os habéis inscrito al webinar. Si no encontréis este botón, me lo pedís por privado y os lo mando. Vamos a estar ahí un mes, os voy a aportar muchísimo valor. Si luego no queréis seguir en el grupo, no hay ningún problema, y si queréis seguir en el grupo, os digo eso, la cuota mensual que va a tener, que ya os digo va a ser prácticamente simbólica. Por supuesto, los que aguantéis vais a tener una cuota reducida respecto a los que se inscriban de cara a pasados estos primeros 30 días. Y nada, a disfrutar y a aprender, ¿no? Así que nada, espero veros a todos dentro del grupo. Ahora esperaré un poquito para que os vayáis metiendo todos y de cara aquí a unos días empezaré ahí a publicar. Y nada, espero que os guste muchísimo. Acepto cualquier sugerencia, cualquier duda. Esto es para vosotros tenéis que ser los que me vayáis guiando. Y Jorge, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? Así que nada, de corazón, muchas gracias a todos. Para mí ha sido, la verdad, que una pasada hacer este webinar. Ha sido mi primera experiencia. Que va a ir todo el día esperando a ver si llega ya la hora de hacer el webinar, porque la verdad que para mí, aunque ya esté grabado, para mí ha sido un muy buen rato que he pasado. En este caso estoy solo, pero bueno, el pensar que estáis ahí, bueno, detrás del ordenador viéndome y aguantándome, la verdad que para mí ha sido una experiencia súper gratificante. Espero que sea el inicio de una gran etapa, como juntos, ¿no? Intercambiando, pues yo en este caso un poco el conocimiento que puedo tener, ¿no? Y dentro de mi humilde experiencia. Y bueno, pues eso, agradeceros a todos de corazón que me hayáis escuchado, que habéis llegado hasta el final. Espero que os guste mucho todo lo que tengo preparado en el grupo de Facebook. Nada, os llegará, tenéis el enlace tanto en la web donde habéis visto el vídeo como en el email. Y bueno, si alguno no ve el enlace o quiere entrar al grupo o sabe de alguien que le pueda interesar acceder a este grupo, pues me manda un privado o un email y yo le paso el enlace del grupo. Encantado de decir que es un grupo privado, pero vais a tener esos 30 días de acceso gratuito. Así que nada, de verdad para mí ha sido súper emocionante. Espero que
bueno, que empecemos a interactuar en ese grupo y nada, estoy atento, ya sabéis, a cualquier sugerencia, a cualquier cosita que os interese comentarme, ya sea una propuesta de mejora, que estoy seguro que tengo muchísimo que mejorar, pero bueno, también espero que me deis ese feedback positivo de que os ha gustado el webinar, ¿no? Y nada, lo último antes de despedirme, que si os ha gustado, podéis pegar una fotito, algún pantallazo y compartirlo en vuestras redes sociales, en una historia de Instagram o en una historia de Facebook. Y nada, muchísimas gracias por última vez, os veo a todos en el grupo de Facebook y nada, espero que podamos entre todos ayudarnos a cambiar la vida de nuestros clientes. Muchas gracias a todos.